Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir un programa más junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio desde la hermana República de Chucho Arriba. Hermano Eddie, ¿cómo está mi hermano? Bien, hermano Carlitos, gracias a Dios por la oportunidad. Contentos de poder estar una vez más aquí. Ya está el café listo, ya está la plática lista. Y por cierto, va a estar bueno hoy, pastor. Sí. Va a estar bueno. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos, amigos, familia que nos acompaña el día de hoy, hermano Carlitos, a través de las distintas plataformas en donde se emite Diálogo de Fe y Salvación, especialmente pues por Amigos TV, a través de Alternativa también, Radio Alternativa, a través de Radio Cultural Amigos, a través de las páginas también de Facebook Live en Diálogo de Fe y Salvación y también en Amigos TV. YouTube, pastor. También. YouTube y también Spotify, por favor, corrígeme, pastor, si estoy diciendo bien. Realmente no sé. ¿Spotify o Spotify? Habrá que buscar cuál es la pronunciación. Bueno, que alguien nos corrija por ahí. Spotify o Spotify, se entiende, ¿verdad? Un saludo especial a todos entonces los que nos ven, que nos escuchan, hermanos. Es un placer, es un gusto. También un saludo especial a todo el equipo. Aquí, como ustedes saben, Diálogo de Fe y Salvación. Estos dos gorditos salen aquí enfrente, pero atrás hay mucha gente también, pastor. Sí. Un agradecimiento especial, por supuesto, al equipo de Amigos TV. Sí, hermana Rebeca Orellana, hermano Edward Pineda, hermano Elian Vélez, hermano David Picén. Así es. Hermano Gildardo. ¿Quién más, hermano? Ahí ayúdenme. Está Jesser también, ¿no? Bueno, hay varios. Ya me metí en problemas porque me puse a mencionar nombres y... Pero bueno, de verdad, un saludo. El equipo. Un saludo a todos los que en algún momento pues están acá con nosotros en el set, ayudándonos con la transmisión, hermano Carlitos. Exacto. Y también un saludo a todos los que se dedican a editar, a hacer trabajo de edición allá en Amigos TV. La verdad es una labor muy grande, un esfuerzo muy enorme el que ellos hacen. Y de hecho, hermano Carlitos, entre unos días estaremos en la telemaratón, ¿no? Por cierto. Entonces sí, en donde va a ser un evento en donde vamos a estar celebrando, ¿no? Junto a Canal Amigos, todo el trabajo, la labor, el esfuerzo de Amigos TV, y que Amigos TV en sí no es el logo, ¿verdad? Es la gente que trabaja. Claro. Sí, son los hermanos, hermanas jóvenes que dedican su tiempo, que dan su tiempo para servir en esta institución tan especial como lo es Amigos TV. Exactamente, hermano Eddie. De igual forma también a la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula, pastor. Así es. Y a la Asociación de Iglesias Bautistas de Nororiente. Un saludo especial a todos los hermanos que pues juntos trabajamos Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Así es. Hermano Eddie, muy importante mencionar toda la gente, ¿no? Que sirve, que está en esto, pastor. Sí, la verdad. No es fácil. Exacto, sí, no es fácil. La verdad es, como ya lo decíamos y lo volvemos a repetir, es una labor muy grande la que hace. Se necesitan habilidades, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita creatividad, hermano Carlitos. Sí. Ya equipo, software, hardware, tantas cosas, ¿verdad? Pero la verdad que damos gracias al Señor porque de alguna manera pues el Señor ha provisto, ¿no? Todo esto para que estos programas como como Diálogo de Fe y Salvación y como otros programas que usted también ve y que se transmiten en el día a día de Amigos TV, pues esos programas llegan a usted por todo esto, por la gente y por todo lo que hay detrás. Damos gracias a Dios entonces por los distintos medios, gracias al Señor y gloria sea al Señor por su provisión, porque sin lugar a dudas es Él quien provee todo lo necesario para que esto suceda, para Amén. Que esto pase. Así que estamos en nuestra serie Discipulado Transformador, hermano Eddie. Así es. Y durante estos programas anteriores estuvimos hablando un poquito acerca de la realidad bíblica, ¿sí? Y la realidad actual, ¿no, hermano Eddie? Del quehacer de la iglesia
contemporánea, hoy en el 2023. Vimos el primer siglo, la realidad descriptiva, por ejemplo, pastor, que el Nuevo Testamento nos hace acerca de la iglesia, de los discípulos de Cristo Jesús. Hicimos una comparativa con la iglesia y los discípulos de Cristo Jesús hoy en día. Entonces, que eso es muy, muy importante hacerlo. Hoy vamos a abordar algo que podríamos llamarle, pastor, que es la causa, ¿sí?, por el cual estos problemas que hemos tenido o que tenemos, o que llegamos a la conclusión que tenemos anteriormente, tenemos, ¿no? O sea, la causa. ¿Y qué tiene que ver con esa enfermedad? Correcto. Y vamos a comenzar en nuestra serie Discipulado Transformador con la enfermedad del discipulado, pastor. Vamos a ver cuáles son esos síntomas que provocan que tengamos esa sintomatología o esos problemas, pastor, ¿sí?, en la iglesia contemporánea. Exacto. Quiero tal vez, hermano Carlitos, tratar de unir lo que estuvimos viendo, lo que usted ha estado, lo que usted estaba haciendo precisamente, como tratar de unir, ¿no?, la parte que hemos estado hablando con lo que vamos a hablar. Y me llamaba la atención que una de las preguntas que nos hacíamos después de terminar la parte de comparar el modelo bíblico con la realidad presente, una de las preguntas imperantes, podríamos decir, es que si esto es posible, ¿no? ¿Será que es posible aspirar al modelo bíblico de iglesia? Bueno, ¿Será que es válido? ¿Será que se puede lograr? Y la verdad es que sí se puede lograr. Somos la iglesia, ¿no? Somos esa comunidad de fe, de gente redimida, de gente llamada, ya que ha sido salvada por Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro, que aunque el patrón bíblico, el modelo bíblico se vea bastante lejos, sí es posible. Es peligroso, obviamente. Es peligroso y requete contra peligroso, querida familia, entrar al mismo discurso, por ejemplo, del sector escéptico, ateo, sí, el cual dice que el cristianismo es una utopía. Sí. O sea, no ven posible que puedan suceder cosas. Sí. Transformación. Y lo dicen por diversos testimonios, pues, que en el mundo se han dado, que obviamente están, pero siempre, y recuerde esto, en la historia de la iglesia siempre han habido testimonios negativos. Correcto. No estamos para emitir juicios. Así es. Pero la verdad del evangelio no va a dejar de ser verdad por causa de errores del humano. Así es. La verdad del evangelio permanece para siempre, señoras y señores. Correcto. Es puro santo. Los humanos somos otro tema. Así y hay que tener cuidado con eso. Correcto. Mucho cuidado con eso. Pero la verdad del evangelio, ¿sabe por qué digo esto, pastor? Porque muchas veces dice, mira, a mí no me hables del evangelio porque fíjate que yo conozco a tal persona que es así, esa. ¿Y qué? Sí. Es que esa es la persona. ¿Sí? Que la persona no haya entendido muchas cosas o esté en procesos en su vida complicados, pastor, no significa que la verdad de Cristo Jesús sea mentira. Así es. Entonces es importante separar las cosas y saber explicar. Ahora, hermano Eddie, antes de entrar de lleno, un saludo especial a la gente que está con nosotros, pastor, el en vivo. Por cierto, a través de Amigos TV se reportan varios hermanos, pastor, que están viendo el programa. Un saludo especial. Pero en el Facebook encontramos por ahí a nuestro hermano Ronald Osorio. Por cierto, pastor, tuve una plática con él ahorita y me dijo que gracias por haber mencionado lo del DC United, ¿verdad usted? Pero que me faltó un dato, que también había entrenado con Carlos Bocanegra, histórico capitán de la selección estadounidense. Bueno, un saludo especial entonces al hermano Ronald Osorio. Sí, hermana Lucy Mazariegos también por ahí, y también la jefe de producción, pastor, hermana Rebeca Orellana también ahí viendo la transmisión, hermana Ninfa Ramírez, saludo especial hermana Ninfa, y así hermano Edilson aquí sintonizando, dice, desde Residenciales Las Perlas. Y así, hermano Eddie, hay más por ahí. También hermana Xiomara Torres Garnica de Chucho Arriba, un saludo especial hermana Xiomara. Para hermana Xiomara, para Juanito también, que sin duda pues están ahí siempre atentos y pendientes de Diálogo de Fe. Saludos especial a la Colonia Minerva, hermano Eddie, hermano Henry, hermana Veraliz también, por ahí están pendientes del programa. Mi papá también, hermano Carlos, hermano Adán Brennan, no se pierde el programa, pastor. Exacto. También un saludo para, en esos días estaba hablando con mi mamá y me dijo, saludas a todos, pero no me saludas a mí. Vaya, ya vio, Así que... No, entonces un saludo a mi mamá, de verdad, a Chucho Arriba.
Ella escucha el programa a través de Radio Cultural Amigos. Varios hermanos en Chucho Sí. Arriba, gracias a Dios. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por la sintonía. De verdad, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por el privilegio de poder compartir este tiempo con todos. Muy bien, perfecto, hermano Eddie. Después de este breve y corto saludo, vamos de lleno, vamos al grano, como dicen por ahí. La enfermedad del discipulado. Yo creo que uno de los puntos importantes que hemos hablado anteriormente, pastor, tiene que ver en que no tenemos que tener miedo de autoevaluarnos. Correcto. Es más, la autoevaluación es fundamental. Y por favor, pastor, cíteme la frase que usted cita de este autor, que se me olvide el nombre a mí. Carl Jung. Carl Jung, exactamente. Ajá. Y Carl Jung dice, pastor, que el planteamiento correcto del problema es ya el 50% de la solución del problema. Por cierto, pastor, hoy precisamente en la madrugada, pastor, trabajaba un devocional con Jorge Benito. Ajá. Y lo cita mucho Jorge Benito. Exacto. Y Carl Jung, maravilloso lo que escribió 1930, pastor. Sí. Y que es uno de los padres de la verdadera psicología. Exacto. No, ¿y sabe qué es lo que a mí me llama la atención? 1930, señores, y qué actual, qué evidente lo que Dios utilizó a esta gente, pastor. Sin duda. Para que hoy en día tengamos herramientas. Ahora, punto importante, el 50% de la solución del problema lo encontramos en el planteamiento correcto del problema. O sea, señoras y señores. O sea, tal vez desgajemos esto un poco, ¿no? Cuando nosotros vamos a solucionar algo, muchas veces nos abalanzamos sin tener una definición concreta y correcta. ¿De qué pasó? De dónde estamos y de cuál es la situación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como saber las causas de nuestro bajo nivel. Birbeps, para tener una idea, la vez pasada, los programas anteriores que fueron, si no estoy mal, como 4, estuvimos comparando, ¿no?, el modelo bíblico contra la realidad presente. Exacto. Y lo que vimos es que está deficiente la realidad presente. Y no es que nosotros nos estemos inventando, son datos, pastor. Exacto. Estadísticas fijas. Exacto. Y también que se ve. Se ve en el accionar de las iglesias, en la gente que está trabajando, ya. Entonces, lo hemos platicado también con varios pastores, ya, y el sentir apunta hacia eso, ¿no? Que es un poco deficiente al compararnos, somos un poco deficientes como iglesia al compararnos con el modelo bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, aquí vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son las causas de que estemos así? Exacto. Ya, ¿por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a entrar, mi hermano Carlitos, a enfrentar, ¿no? La situación. Y aquí es donde me recuerdo una en su momento cuando usted decía algo, no recuerdo en dónde, pero en un momento que usted dijo, si usted tiene una enfermedad, para aplicar una medicina, usted primero tiene que saber qué es. Exacto. O sea, usted no va a beber, ¿qué le digo? Pepto-Bismol para el dolor de cabeza, ¿verdad? Claro. Ya, claro, o sea, claro, usted claro. Usted, y si tiene, por ejemplo, gripe, usted va a la farmacia por algo para la gripe. Ya, si usted tiene fiebre, usted va a la farmacia por algo para la fiebre. Si usted tiene una infección fuerte, no va a tomar aspirinita. Correcto. Ya, o sea, y entonces lo que estamos planteando aquí, hermano Carlitos, es definir qué enfermedad tenemos para que así después poder ir a la farmacia, en este caso, a la palabra, ¿verdad usted? Ahora, para llegar a la conclusión de que tenemos una enfermedad, hay sintomatología. Correcto. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que hablamos anteriormente, por ejemplo, algunos, si queremos mencionar rapidito, pastor, desconocimiento bíblico. Sí. O sea, la gente... Amoldamiento con el mundo. Exacto. La gente no conversa su fe. Así es. No comparte su fe. No hay disciplinas espirituales. Exacto. O sea, no hay ministros, no hay... La mayoría de la iglesia no son ministros activos, sino receptores pasivos. O sea, pensamos que hemos reducido el cristianismo a meros cultos. Hemos dividido la vida. Exacto. Hemos dividido vida espiritual y vida secular. ¿En qué parte, pastor? Nuestra fe se ha relegado a lo privado. Exacto. Y en la esfera pública ya mi fe no aparece, ya no se conversa. Con relación a ese punto de la vida espiritual, pastor, Jorge Benito planteaba algo acerca de cómo a veces criticamos al hombre arcaico, al hombre antiguo, y en que es retrasado. Si hoy hemos progresado, la ciencia y todo. Pero me llama la atención una característica que toca con relación a lo que usted decía. El hombre antiguo, pastor, todo lo relacionaba, no separaba las cosas. Exacto. Tenía la espiritualidad y la eternidad en lo primero de todo, o sea, en la concepción de sus pensamientos, eso jugaba un papel importante. Y si vamos hablando en términos
de esto del hombre arcaico, me llama mucho la atención de que cuando usted investiga un poquito más, el hombre arcaico, hermano Carlitos, o sea, el hombre antiguo, que nosotros decimos que estamos desactualizados, que ya hemos avanzado mucho más que ellos y todo eso, ¿verdad ustedes? Pero cuando usted estudia a los hombres antiguos, a las mujeres de la antigüedad, usted se da cuenta que quienes tenían un verdadero sentido de trascendencia, ellos entendían la trascendencia, correcta o incorrectamente, con sus luces y con sus sombras. Claro. Pero entendieron muchos hombres. De hecho, eso fue lo que en gran parte moldeó la humanidad, ¿no? Ya, hoy caminamos, según algunos sociólogos, según algunos escritores y gente experta que se dedica a opinar sobre esto, muchos opinan de que caminamos hacia un vacío existencial, ¿verdad? Ustedes, incluso, ¿y qué está pasando? Incluso algunos ya estamos ahí en un vacío existencial en donde la vida no tiene sentido. No tiene sentido, no hay un sentido de trascendencia, no hay un sentido de buscar lo eterno, exacto, de buscar lo que está más allá de lo material, ¿verdad? Exacto. ¿Usted? Hoy en día alguien, si no tiene un aparatito de estos, no subsiste, o un centro comercial, o paseos, o playas, o tantas cosas, pastor. Exacto. Pero bien, el punto principal aquí radica en que creo que es importante que nosotros tengamos esa claridad, hermano Eddie, de observar el Nuevo Testamento y vernos a nosotros. No es pecado eso. Y no es pecado hacer una autocrítica. Correcto. Es fundamental hacerlo. Así es. Y vamos a comenzar a ver ahora. Quisiéramos comenzar porque estamos planteando en un punto, miren ustedes, que yo sé que usted que me está viendo y que nos está escuchando va a estar de acuerdo con nosotros. En las iglesias hoy en día es poco el accionar. ¿Sí? Tenemos cultos, tenemos gente, pero tenemos muy poca gente siendo discípulos. Una pregunta que podríamos analizar, pastor, en un par de minutos rapidito. ¿Qué pasaría si en una empresa hay 100 trabajadores? Pero de esos 100 trabajadores, obviamente que hay que levantar los gastos y los costos que tiene mantener la empresa con sus 100 trabajadores. Sí. Pero resulta que de los 100 trabajadores solo 20 trabajan y 80 no. ¿Qué pasa? Pues va a quebrar la empresa, ¿no? Lógicamente pensamos en que va a quebrar. Va a desaparecer. Hoy en día, pastor, según las estadísticas, 2 de cada 10 creyentes en Guatemala hacen discípulos y el resto no. Imagínese. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué, señoras y señores? Y yo sé que si usted es sincero, usted me va a decir, la verdad que es cierto, hermano. Yo a mi iglesia voy, fíjese, para el culto. Exacto. ¿Qué es eso de hacer discípulos? ¿A qué lo va el pastor? Es que, ¿dónde está ese pastor? Hemos perdido esa esencia, ese chip neotestamentario. Y eso no tiene nada que ver con cuestiones nuevas o nuevas doctrinas, ¿sí? Como decía C.S. Lewis, pastor, uno de los primeros pasos para poder salir adelante es regresar hacia atrás. Sí. O sea, tomar impulso, ver hacia atrás y ver lo que está pasando, ¿sí? Exacto. Entonces, hermano Eddie, ahora, planteando esto, vamos a comenzar a ver algunas cuestiones, algunos si le queremos llamar así, pastor, complementos, ¿sí? O elementos, mejor dicho, elementos los cuales han colaborado para que hoy en día la iglesia tenga ese 20% únicamente de trabajo y que por obra del Espíritu Santo y porque es la iglesia de él no ha desaparecido. Correcto, y me llama mucho la atención, hermano Carlitos, esta parte que vamos a empezar ahorita, porque lo que vamos a estar hablando acá, vamos a estar hablando de las causas, ¿no? Exacto. De por qué el discipulado ha llegado al estado enfermizo en el que se encuentra. ¿Ya? Si lleváramos a la iglesia de hoy al médico para que le hiciera una revisión, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico si vamos a la iglesia donde el médico? ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, vamos a hablar de 8 factores que han contribuido a que no haya más seguidores de Jesús completamente comprometidos y dispuestos a ser discípulos. No, aquí no estamos hablando de gente pasiva, de gente que es receptora pasiva, sino estamos hablando de ministros activos, ¿ya? Y lo que vamos a ver es por qué esa gente, conforme pasa el tiempo, está desapareciendo en nuestras iglesias. ¿Por qué cada vez el pastor se encuentra ante la situación cansada de no tener... De poco involucramiento. Ajá, de no tener el involucramiento de los hermanos o de la totalidad de los hermanos, o vea pues siquiera de un 80% de los hermanos.
Ya, asumiendo que un 80% de la iglesia entienda la misión, la visión, hacia dónde vamos caminando, hacia el hacer discípulos, hacia lo que usted decía, ¿no? El fundamento y el accionar neotestamentario de la iglesia, ¿verdad? Esa intencionalidad por mostrar a Cristo Jesús. Correcto. Esa intencionalidad por darlo a conocer, hermano Eddie. Así es. Sí, eso es fundamental. Correcto. Si no estamos haciendo eso, bueno, hay algo que no anda bien. Así es. Y creo que es importante. Ahora, hermano Eddie, hablemos de esos factores, de esos componentes, de esas causas, del por qué la iglesia está hoy como está. ¿Sí? Y uno de los primeros, queridos hermanos, es que la iglesia hoy en día, desde su perspectiva de liderazgo, pastor, ha olvidado el llamamiento principal. ¿Y cuál es ese llamamiento principal? Mire, la primera causa del estado en que se encuentra el discipulado hoy es que los pastores se han desviado de su llamamiento principal, que es el preparar a los santos para la obra del ministerio. Correcto. ¿Sí? El llamamiento principal de todo pastor, según el texto bíblico, pastor, según la escritura, tiene que ver con preparar a los santos. Así es. Un estudio específico, hermano Eddie, ¿sí?, de las escrituras, en donde tiene como principal objetivo desarrollar a las personas. Pero eso tiene que ver, hermano Eddie, tanto como obviamente con la intención de aquel que está llamado por el Señor y regenerado por el Espíritu Santo, hermano Eddie, que quiere, ¿sí? Que quiere alimento, una oveja que quiere alimento, y así mismo el pastor pues también quiere. Pero hoy en día pueden surgir factorcitos, pastor, como por ejemplo, que un alto porcentaje de los creyentes no quiere, pero también puede surgir que el pastor no quiere. Que el pastor no quiere. Sí, fíjese que eso es algo clave. La edificación, el conocimiento y el crecimiento en la madurez del creyente ocurre cuando se encuentra ambas partes, ¿verdad? Usted, por un lado, una iglesia, un miembro deseoso de aprender de la palabra, pero también un pastor preparado. Claro. Por la palabra, ¿verdad? Usted, y me llama mucho la atención porque aquí, hermano Carlitos, de verdad no quiero ahondar sobre el tema, pero aquí en el aire, por el punto que estamos abordando, entra una pregunta, ¿no? Entra una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la tarea prioritaria del ministerio pastoral? Tremendo. ¿Ya? Buena pregunta. Porque fíjese, pues, aquí el Nuevo Testamento no nos da una larga descripción de trabajo en cuanto al papel de los pastores y ancianos. Ya no nos dice, hay algunas listas. Claro. En Timoteo. Claro. Y en Tito, ¿verdad usted? Tito, ¿ya? Concretamente. Ahora, la descripción de trabajo más cercana, ahora no, si bien se da una clase, un listado como de cualidades, ¿no? De características que tiene que tener un pastor, pero realmente de lo que tiene que hacer, se habla de lo que tiene que ser, ¿ya? Pero de lo que tiene que hacer se habla muy poco. No hay un listado específico. Ajá, de acciones. El pastor tiene que hacer esto y esto. Hay algunos pasajes que sí definitivamente nos dan luz sobre eso. Y uno de esos pasajes se encuentra en Efesios 4:12, que dice que aquellos que Dios ha llamado como líderes de la iglesia tienen que preparar a los santos para la obra del ministerio. Prepararlos. Comenzamos por ahí. Y mire, pues, a los líderes de la iglesia se les ha encomendado la tarea de preparar o formar a los demás creyentes para el servicio que tienen que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Todos, hermano Carlitos, los miembros del pueblo de Dios son ministros, mientras que el liderazgo de la iglesia son los administradores. ¿Ya? Dicho de otra forma, los líderes existen para servir a los siervos y por tanto ofrecer el ánimo y la formación necesarias para que los ministros puedan ministrar. Paremos aquí porque ahí se metió usted a cuestiones. Paremos. Ajá. Preparar. Correcto. A los santos para la obra del ministerio. Señoras y señores, ¿quiénes son los santos y qué es la obra del ministerio? Comencemos con preparar primero. Bueno, sí. Comencemos con preparar primero. Señores, miren, pues nosotros hemos entendido ese preparar a reunirnos cómodamente en un templo, a un culto, a un lugar donde puedo sentir cosas, cantar cosas, y está bien. Pero el problema es, pastor, que hemos limitado eso, y aquí cuando encontramos la palabra preparar,
Pastor, es una palabra que está conectada en el idioma griego con aspectos militares. Sí. Ahora, disciplina, ¿no? Miren pues, señores, miren pues, hermanos. Viene a mi mente, por ejemplo, pastor, hablemos del conflicto armado interno en Guatemala, que pues cuando el ejército hoy se ha profesionalizado un poco, ¿verdad usted? Pero siempre está la disciplina y muchas cosas que implica ahí. Pero hablemos del conflicto armado interno. O sea, cuando usted estaba preparando soldados para la guerra, o sea, pastor, los soldados no iban a escuchar sermones de los oficiales, ni de los superiores, ni de los sargentos. Iban a entrenar, ¿no? Iban a entrenar. Ahora, el ejemplo de analogía viene a esto. Mire, nosotros a veces nos hemos conformado, pastor, con escuchar sermoncitos, charlas motivacionales, pero no en una disciplina específica, miren, hermanos, de sentarnos y enseñar, por ejemplo, a la gente, pastor, a tener sus procesos, y aunque suene feo, no me vayan a malinterpretar, sus procesos hermenéuticos personales. Sí. O sea, la realidad de la iglesia. No, mire, la iglesia no va a cambiar si no tiene esa disciplina personal cada creyente, pastor, en donde el pastor le enseña a hacer la interpretación propia de las escrituras. Eso le iba a decir, que explicara qué era proceso hermenéutico. El proceso hermenéutico tiene que ver con de la persona individualmente se acerca al texto bíblico. Correcto. ¿Sí? Y comienza a aprender y a entender y a interpretar. ¿Por qué necesita entender e interpretar? Porque la obra del ministerio que habla ahí tiene que ver con ese proceso del reino, pastor, ese proceso redentor del reino, en donde todos vamos a ir a explicarlo. Así es. Entonces yo, como discípulo de Cristo, necesito entender, necesito interpretar para poder explicar. Correcto. Entonces, el problema está, pastor, de que con charlas motivacionales y todo, que mire que sí aprendemos cosas, pastor, pero los procesos disciplinados, yo creo que la iglesia necesita hoy en día someterse a estudios, pastor. Yo no veo, por ejemplo, en la época de la Reforma, no concibo yo los cultos motivacionales y bonitos que hoy en día tenemos. Por ejemplo, tenemos cultos, pastor, y me van a perdonar, pero yo tengo ganas de decir esto y lo voy a decir. Pero hoy tenemos iglesias, pastor, por ejemplo, que los cultos ocupan 1 hora, 15 minutos para cantar 45,000 coros. Y después pasamos a una nada, unos 10 minutos, una media sopapeada, como dicen algunos ahí, en cuanto al texto bíblico. Sí. En la época de Reforma encontramos gente, por ejemplo, que se sentaba a estudiar el texto bíblico. Sí, correcto. Y yo no tengo nada en contra de la comunión y todo lo que implica, ni de la música, pastor. A lo que voy yo, que estamos en una cultura, ese chip eclesial de hoy en día, necesita, miren, no son cosas nuevas, necesita volver al Nuevo Testamento, pastor. Correcto. O sea, no estamos teniendo ese estudio bíblico. Así es. Y entonces, por consiguiente, obviamente, pastor, no hay preparación. Tremendo usted. Es que es terrible. Fíjese que para llevar a la práctica o hablar en un sentido práctico, que ya nos va a tocar cápsula del día, antes de la cápsula, esta semana estaba viendo precisamente un podcast de Academia de la Biblia de Alex San Pedro, nuestro querido, amado hermano Alex San Pedro. Y tenían en entrevista a Fermín Cuarto de la iglesia Semilla de Mostaza en México. Y me llama mucho la atención que cuando él empezó, y él contaba un breve testimonio. Semilla de Mostaza en México, o las iglesias Semilla de Mostaza, que es una serie de iglesias que hay en Estados Unidos, hay en España, hay en México, hay en Costa Rica. Se caracterizan por el estudio expositivo de las escrituras. Ahí vamos, ¿ya? Ahí vamos. Y me llamaba la atención que dice él que él hubo un momento en que sintió que necesitaba aprender más de la Biblia. Lo que todo creyente de forma natural debería sentir, ¿verdad? Usted, una vez que Dios está en el corazón del humano, lo que provoca eso de forma inmediata, quizás con variaciones de tiempo dependiendo de cada persona, ¿verdad? Pero lo que va a provocar definitivamente en un creyente el tener el Espíritu Santo es que va a querer conocer más al Señor. Exacto. ¿Ya? Y él dice que sintió esa inquietud y fue con Héctor Hermosillo, ¿no? Héctor Hermosillo, por demás explicar quién es, ¿verdad? Usted fue con Héctor Hermosillo, que en ese tiempo era uno de los pastores conocidos de él, dice, y le dijo, mira, quiero aprender de la Biblia. Dice que le dijo, mira, pues, y lo curioso es que ellos vivían en otro lado, como a 20 horas en carro de la casa de Héctor. Ya, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues fíjate que yo vivo allá, pero vos vivís aquí, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjate que yo estoy bien allá, tengo trabajo allá, pero no tengo quien me enseñe la Biblia allá. Entonces, sí, el hombre vendió todo. Fíjese que el hombre vendió todo un apartamento equipado
se trajo sus hijos, su esposa, a otra ciudad de México que se llama Cuernavaca, a la casa de Héctor Hermosillo. Mira, ¿y cómo me vas a enseñar? Pues nos vamos a sentar aquí, tengo café, tengo pan y vamos a abrir la Biblia, dice que le digo. Amén. Curiosamente, él cuenta en su experiencia, ¿verdad, hermano Carlitos? Que el primer texto de la Biblia que analizaron juntos fue el Salmo 19. El Salmo 19 fue el primero que estudiaron, que lo desgajaron, ¿verdad usted? Texto a texto, texto a texto. Y desde ahí, dice él, nació la pasión por conocer más al Señor. Me llama mucho la atención porque él dice, eso es lo que hacemos en Semilla de Mostaza. Hacer algo extraño a eso, algo tradicional, dice, entre nosotros en Semilla de Mostaza, es que vas a ver muchos creyentes que le dan la bienvenida en la casa a otros creyentes para estudiar la palabra juntos de manera expositiva. Exacto. Y eso no es algo extraño en la iglesia. En la iglesia. Es que ahí está el punto. Y de hecho, dice él, y de hecho nuestros cultos también son donde se expone la palabra de manera expositiva. Y él cuenta, perdón porque me estoy alargando, pero quiero completar la idea, ¿verdad usted? Y él dice, hay gente que ha llegado a Semilla de Mostaza, a la iglesia, ¿ya? Y ha salido un poco desabrida. Ajá, ¿ya? De buen punto ese. Ha salido un poco desabrida, ¿verdad? Bueno, este culto no estuvo bueno. Ajá, no hubo fuego aquí. ¿Me entiende? O sea, porque llegó, dijo, a escuchar tal vez un mensaje expositivo de Levítico o de Deuteronomio, ¿ya? O de Eclesiastés, por ejemplo, ¿verdad? Ya no hay algo como, ¿qué le digo? Como netamente motivacional. Ya como un mensaje maquillado, ¿verdad? Para que la gente, usted puede y esto y lo otro y Dios tiene una nueva temporada para usted. Ese tipo de mensajes que vemos hoy, ¿verdad? Despierta el gran campeón que hay en ti. Ya, o viene una mejor temporada para usted, lo mejor está por venir, tipo de frasecitas, clichés, ¿verdad? Usted y fabricadas que muchos están utilizando en los púlpitos hoy. Y me llamó mucho la atención eso, hermano Carlitos, porque verdaderamente creo que muchas veces al principio la palabra tal vez va a parecer no tan emocionante, ¿sí? ¿Me entiende? O sea, yo no quiero restarle mérito a la palabra como tal, ¿verdad? Sí, pero entiendo. el estudio de la palabra así no apasiona a la gente, a la iglesia de hoy. Exacto, o sea, la gente, como estamos tan, ¿cómo le diría yo? Como vivimos en la época de la información, ¿verdad usted? Entonces estamos bombardeados por todo tipo de información. Ya, y con los jóvenes hablábamos esto el sábado, de que nos hemos vuelto unos insensibles. Exacto. Ya nos hemos vuelto, hermano Carlitos, usted necesita un mundo de cosas para sentir asombro. Ya usted necesita esto, lo otro. Hemos perdido el asombro. Exacto, ya no nos asombramos con lo sencillo, con las cosas cotidianas de la vida. Le decía a los jóvenes, ¿ustedes se han parado alguna vez? ¿Han visto hace cuánto no miran el cielo en la noche? Y los patojos de verdad. El agua, pastor. El agua. Ya hace cuánto no van al río a que el agua les a tocar el agua con las manos. O hace cuánto, por ejemplo, no andan descalzos en la tierra. O por ejemplo, cuántas veces quizás vamos a una montaña y no te paras a que te dé el aire fresco y disfrutas eso. Amén. ¿Ya por qué? Porque estamos no sé, pero estamos como muy llenos de información. Sí, hago referencia. Nuestro cerebro tiene, está colapsado de tanta otra información. Exacto. Entonces, para nosotros muchas veces, por todo ese tipo de cosas que tenemos en la mente, la Biblia ya nos representa algo tan atractivo, algo tan apasionante a lo que deberíamos ir día a día, ¿ya? Y eso, hermano Carlitos, es sumamente grave para el cristiano. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que nosotros deberíamos de estar apasionados por la Escritura, y lo normal en cualquier creyente debería de ser sentir un anhelo intenso por el estudio de la palabra del Señor. Así es, hermano Eddie, gracias por ese punto. Creo que es importante que lo tomemos muy en cuenta, hermanos, porque necesitamos, la iglesia de hoy necesita salir del letargo que está. Es necesario. Amén. Así que, hermano Eddie, vamos a la cápsula del día. Vamos a la cápsula del día. Vamos entonces a la cápsula del día con nuestro hermano pastor Eddie Amílcar Osorio, siempre con datos picantes pero edificantes. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Últimamente hemos estado hablando en las cápsulas
acá en Diálogo de Fe y Salvación, del discipulado hacia los niños. Y quiero seguir enfatizando algunos asuntos que me parecen importantes en cuanto a nuestro discipulado hacia las nuevas generaciones, hacia los más pequeños en nuestras familias. Uno de los marcadores espirituales que nosotros debemos de tener bien presentes en el discipulado hacia los niños es la sabiduría. Es un marcador importante. La sabiduría es la habilidad de aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida. Entonces, para crecer en sabiduría, los niños deben aprender primero la palabra de Dios. Y quiero aclarar un concepto antes de continuar. Sabiduría no es necesariamente educación en el concepto que hoy entendemos de educación, porque hay muchas personas que pueden estar muy preparadas académicamente, pero quizás no tienen la sabiduría necesaria para saber vivir la vida, ¿ya? Entonces, la sabiduría desde una perspectiva bíblica consiste en aplicar, la habilidad de aplicar la palabra de Dios a la vida diaria, a la vida cotidiana, a la vida práctica, en este caso del niño. De los 5 a los 8 años hay que incluir enseñanzas bíblicas en su rutina diaria, en la rutina diaria de los niños. En esa edad, a los niños probablemente les encante aprender. Y quiero enfatizar 4 áreas importantes que usted como padre de familia necesita remarcar en sus niños. Primero, ¿quién es Dios? ¿Es Dios un ogro enojado listo para golpearnos cuando desobedecemos? ¿Es Dios un viejo barbudo que está ahí entre las nubes viendo a ver a qué horas pecamos para castigarnos y mandarnos al infierno? ¿Él es un observador pasivo que tolera todo? ¿Dios es lo que nosotros queremos que sea? ¿O Él es creador justo, poderoso y amoroso como se encuentra y como se describe en la Biblia? Usa historias de la Biblia para enseñar acerca de Dios. Por ejemplo, utiliza la historia de David y Goliat y pregúntele a sus niños, ¿qué podemos aprender de Dios en esta historia? Muchos materiales de niños concluyen, puedes hacer cualquier cosa si Dios está de tu lado, pero es al revés. La aplicación de la historia debería ser, asegúrate de estar del lado de Dios, ¿sí? Y segundo, ¿qué es la verdad? Sus niños, y específicamente en este tiempo en el que estamos viviendo, van a ser bombardeados a lo largo de la vida con afirmaciones acerca de la verdad, por los medios, por las redes sociales, por sus maestros y aún por sus amigos en la escuela, en el colegio. Si usted no tiene éxito en enseñarles que la verdad y la sabiduría provienen de la Biblia, ellos, los niños, enfrentarán muchos desafíos con su fe más adelante y posiblemente crisis de fe que los lleven por caminos aún más peligrosos. Esto significa que usted debe incluir regularmente declaraciones como las siguientes en sus conversaciones con los niños. Por ejemplo, siempre podemos confiar en lo que Dios dice. Y remárquelo constantemente. O otra afirmación que usted puede usar es, la palabra de Dios siempre es correcta. O por ejemplo, obedece la Biblia y nunca te vas a arrepentir. Tercero, ¿qué es el hombre? Nuestra cultura humanista considera que el hombre es básicamente bueno. Por eso a los niños a menudo se les hace difícil aceptar que la Biblia afirme que el hombre es pecador. Si ellos no han experimentado abuso, abandono, adicciones u otras heridas profundas semejantes, ellos probablemente vean a las personas a su alrededor como personas buenas. Sus niños no apreciarán la necesidad de un Salvador hasta que se vean a sí mismos y a otros como pecadores. Hay que enseñarles qué es el hombre y también, por supuesto, quién es Jesús. Crecer en una sociedad que profesa valorar la tolerancia desafiará la fe de sus niños. Los van a llamar intolerantes y también odiosos por afirmar que Jesús es el único camino hacia Dios. Cuando sus niños se sienten en el salón de clase con hindúes, con budistas, con musulmanes, con ateos y con otros niños que tengan otro tipo de cosmovisiones, otro tipo de creencias, ¿ellos van a mantener su fe en Jesús o va a colapsar su fe? ¿O va a colapsar su identidad en Cristo? Para resistir esta presión, sus niños necesitan un conocimiento seguro de quién es Jesús y por qué es que Jesús es el único camino. Le deseamos de verdad éxitos en esa labor de crianza que usted como padre
y como madre desarrolla con sus hijos. Agárrese de la mano del Señor y enséñeles esto, enséñeles sabiduría y no olvide estas 4 recomendaciones. Enséñeles quién es Dios, enséñeles qué es la verdad y enséñeles quién es el hombre y por supuesto quién es Jesús. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor le bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta, como dice el doctor César Vidal, pastor, para continuar hablando sobre discipulado transformador. Y estamos en la enfermedad del discipulado. Y una de las primeras causas que estamos hablando de esa enfermedad, pastor, tiene que ver con que hemos olvidado el llamamiento principal. Así es. El llamamiento principal de la iglesia, del liderazgo del pastor, tiene que ver con enseñar. Pastor, pasaje bíblico que a mí me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo que es necesario que el obrero aprobado, pastor, trace bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. O sea, hay un énfasis añadido en Pablo ahí que tiene que ver, pastor, esa palabra tiene que ver con un escultor de madera. Estamos hablando en la época del primer siglo, pastor, cultura grecorromana. Exacto. O sea, acuérdese usted de que la cultura grecorromana es un arte exagerado que tenía por parte influenciado de la filosofía griega, ¿verdad? Así es. O sea, más la cultura romana todavía, que ahí traía otro plus más. O sea, cuando Pablo dice que trace, está hablando de un diseño específico. Está hablando de un sentido de excelencia, ¿no usted? Exacto. En este caso, en el oficio pastoral, de trazar bien la palabra. Ahora, pastor, a lo que yo quiero llegar, pastor, también, de que hay un punto bien importante que puede en algún momento la iglesia, ¿sí? Existen, por ejemplo, iglesias que pueden caer en el error, pastor, en donde el pastor es un todólogo. Sí. Se arruina el chorro, el pastor. Se arruina la candela, el foco, el pastor. Se arruina la compu, el pastor. Se arruina el baño, el pastor. O sea, hay que ir a apagar luz, el pastor. O sea, todo el pastor. Y puede existir en algún momento, pastor, congregaciones que están comenzando y todo. Pero creo que es importante que la iglesia comprenda que el trabajo principal del pastor tiene que ver con la enseñanza y exposición de la escritura. A veces también nosotros como pastores cometemos errores que las agendas las apretamos, pastor, y cometemos el error de no decir no a muchas cosas. Correcto. Y llegamos a un punto en donde está usted cansado, que no le queda pero ni un tiempito, aunque sea, para poder prepararse bíblicamente para sus exposiciones. Existen otras tradiciones, por ejemplo, eclesiales, pastor, donde hay culto todos los días. Y yo no me quiero ni imaginar cómo sería preparar un sermón todos los días cuando los maestros, por ejemplo, de homilética y exégesis, pastor, hablan de que por cada, corrígeme el dato, por favor, si está mal, por cada hora, ¿son cuántos minutos, pastor? Por cada minuto de exposición que usted va a tener, de exposición bíblica, es 1 hora de preparación. 1 hora de preparación. O sea, si usted va a predicar un sermón de 45 minutos, necesita 45 horas de preparación. Imagínense usted. Ahora, es fundamental entender esta parte. Lo que pasa que creo yo, pastor, que la iglesia contemporánea ha menospreciado esta labor. Sí. Ha menospreciado esta labor, hermano Eddie, y creo que hemos dejado de tener ese impacto. Y usted debe entender que la Biblia es clara. Lo único que puede ejercer un cambio en la gente, en las personas, la única que tiene el poder para limpiar, ese poder purificador, que es una figura que utiliza, por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando platica con Nicodemo, pastor. Una de las figuras que utiliza él para referirse a la palabra, la que purifica es la palabra. Así es. Ustedes han sido limpios por la palabra. Dice también capítulo 15 del Evangelio según Juan. Así es. O sea, la que puede hacer efecto en las personas, hermanos, es la palabra. No es con que usted sea un crack motivador. Sí. Obviamente la palabra y el Espíritu Santo. Correcto. Entonces hay que llevar a la gente a exponerla, pastor, a la palabra. Así es, hermano Carlitos. Y aquí hay algo bien importante. Mire, si los pastores y maestros y los líderes de la iglesia que enseñan cumplen su papel como está prescrito en las Escrituras, entonces de forma natural va a ocurrir algo. ¿Qué es eso que va a ocurrir? El cuerpo de Cristo va a ser edificado. Exacto. La unidad de la fe
se fundamenta en el conocimiento de Dios y Amén. la iglesia crece en madurez llegando a la plena estatura de Cristo, que es lo que dice Efesios 4:13. Y vamos a ¿verdad comenzar usted? entonces, aquellos preparados para la obra del ministerio, que dijimos que era la obra del ministerio, pues esa transmisión, ese establecimiento del reino en el proceso redentor, pastor. Correcto. Ahora, frente a esta tarea prioritaria del pastor, que ya dijimos, ¿verdad? Que esa tarea prioritaria es, no quiere decir que solo eso tenga que hacer el pastor. El pastor tiene que hacer algunas cosas más, ¿verdad? Claro. Pero la tarea prioritaria, por decirlo así, lo más importante es esta parte de que tiene que ver con las escrituras. Ahora, frente a eso, el pastor se encontrará con muchas distracciones. ¿Ya? Y aquí algo bien importante. Si usted fuera Satanás, hermano Carlitos, perdón por la comparación. Pero si usted fuera Satanás y quisiera impedir que los discípulos crecieran en madurez, ¿qué haría? Bloquear la palabra. Mire, pues hay un ejemplo hipotético. Intentaría que los líderes dejaran de cumplir la misión que Dios les ha dado de preparar a los santos. Ahí está. Les distraería con otras actividades buenas y Entre nobles comillas. que no tuvieran nada que ver con ayudar a la gente a crecer hacia la madurez y a involucrarse en el ministerio. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Quiero mencionar algo para el análisis de todos. La tarea del cuidado pastoral muchas veces consume a los pastores. Poner sobre el pastor todo el peso, por ejemplo, de la visitación, ha impedido que la madurez espiritual de los pastores y de las personas se desarrolle. Exacto. ¿Ya? Que el autor no está planteando que no se visite. Correcto. Eso es obvio que hay que mire, hacerlo. pastor, El pero- punto está en que se exceda solo a eso. Sí, y mire, pues aquí hay algo bien importante. El contrato emocional entre los miembros y el pastor en la mayoría de las iglesias es: pastor, si estoy pasando por dificultades, espero que estés a mi lado ayudándome a salir de ellas. Es el contrato emocional que las personas hacen. Si no estás a mi lado, no estás cumpliendo con la tarea que se supone que los pastores deben desempeñar. Si no has estado a mi lado, entonces no eres un buen pastor. Oiga Ya. esto. El contrato emocional. Sí. O sea, en ese lugar, que esa parte es importante, pero en ese lugar de que estés conmigo, debería estar que me estés enseñando la palabra. Sí. Si no me estás enseñando la palabra, no sos un buen pastor. Sí, por eso O sea, mencionaba. la prioridad, pastor. Sí, y por eso mencionaba hace un ratito el ejemplo de Fermín Cuarto en Semilla de Mostaza en México, porque me parece curioso cómo ellos han llevado a la práctica esto, ¿no? Cómo ya se volvió, fíjese, hermano Carlitos, qué bonito, a mí me gustaba el ejemplo. Sí, es una opinión puramente personal, ¿verdad? Pero me gustaba cómo él lo decía, esto ya es una cultura en la iglesia, Ahí está. ¿ya? La gente que llega ya sabe que puede ir a la casa de alguien más y hacer un convenio ahí entre ellos. ¿A qué horas podés? ¿Qué día de la semana podés venir? ¿Ya? Yo puedo venir tal día. Bueno, vamos a estudiar la palabra juntos. Eso ya es normal, ya es una cultura en la iglesia y es como ha madurado. O sea, es como la iglesia debería de madurar. Ahora, hermano Carlitos, hoy en día nos topamos con lo contrario a eso, ¿no? La habilidad de los santos para ministrar sigue siendo subdesarrollada. Y ahí está el problema. O sea, está en vías de desarrollo y muchos ni siquiera buscan cómo desarrollarse. ¿Por qué? Porque los pastores muchas veces o los que enseñan no se centran en su tarea de ayudar a los miembros a avanzar hacia la madurez, que es para lo que estamos aquí, ¿no? O sea, Dios en su misericordia Sí, y en sí. su amor, hermano Carlitos, nos ha llamado para preparar a los santos para el ministerio. llevar a las personas a que conozcan al Señor, que Correcto. amen al Señor. Y como dijo San Agustín, pastor, ama a Dios Y haz lo que quieras. y haz lo que quieras. Así es. Pastor, toca resistencia, mándale, por Bueno, favor. ya casi terminamos, pero le pedimos por favor que se quede ahí todavía. Le presentamos a continuación la resistencia y no se vaya a ir porque también tenemos los puntos de conclusión después de la resistencia. A continuación la resistencia con el pastor Carlitos. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Hola a todos, familia, bienvenidos a La Resistencia. Como usted sabe, el panorama guatemalteco pues cambió, varió y no vamos a profundizar, pero ya usted conoce el contexto específico que el país de Guatemala tiene. Va a ser gobernado por un partido político social comunista progresista. Y surgen muchas dudas al respecto con relación a tantas preguntas que el pueblo hoy en día tiene. Que si esto, que si no, que si por aquí, que si por allá. Y hoy en La Resistencia queremos hablar de un punto en específico. Necesitamos entender de que la iglesia tiene una responsabilidad misional. Y es muy peligroso que la iglesia contemporánea no entienda esto. Porque acuérdese usted que cuando nosotros perdemos de vista esa responsabilidad misional en cuanto al aprendizaje, en cuanto al planteamiento, en cuanto al establecimiento del reino del Señor en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, suceden cosas. Por ejemplo, quiero citar el capítulo 2 del libro de los Jueces, en donde dice que hubo una generación que no conoció el nombre de Jehová. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta generación no conoció el nombre de Jehová? Porque hubo una generación que le antecedía que no lo enseñó, que se dejó llevar por el sistema de aquel tiempo, no planteó las verdades fundamentales en la sociedad que le tocó que vivir, se dejó llevar por toda la corriente y el fruto fue que hubo una generación que no conoció el nombre del Señor. Y hermano Carlitos, ¿y usted por qué cita esto hoy? ¿Por qué? Porque estamos entrando en una reingeniería social, la cual tiene como principal objetivo que nuestras futuras generaciones no conozcan al Señor. Que nuestras futuras generaciones estén lejos de la verdad bíblica. Es más, una generación la cual, en vez de plantear aspectos positivos de la iglesia, del reino, plantea más aspectos negativos. Y eso es debido a que el discurso bíblico ha dejado de estar en la esfera social. Y hoy queremos animar desde La Resistencia a todo el pueblo de Dios a que comencemos, a que regresemos a la senda antigua. Y en este mundo, el cual cada día se llena de relativismo, y en este mundo posmoderno, el cual quiere dar esa reingeniería a nuestras futuras generaciones, nosotros estemos atentos y pendientes, enseñando, discipulando, mostrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, vendrá un tiempo en donde que la siguiente generación que viene no va a conocer el nombre del Señor. Y eso es la responsabilidad de ¿quién? De la generación que le antecedía. Familia, los tiempos son difíciles, pero recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios lo bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Un saludo especial a usted que está con nosotros con Diálogo de Fe y Salvación en esta oportunidad. Gracias, hermano Carlitos, por la resistencia, con un ánimo especial para toda la comunidad cristiana, a que estemos pendientes, que estemos atentos y listos, ¿no? Para presentar defensa y también para predicar el evangelio. Queremos saludar a algunos hermanos que están conectados, además de los que ya saludamos al principio del programa. Queremos enviar un saludo a Dandy, a Abigail Arroyo Ríos. Hermano Dandy, un saludo especial, hermano Dandy. Un saludo, Dandy, Dios te bendiga. Un saludo también para Randy Villeda Escobar. Muchas gracias, Randy, por estar con nosotros. Un saludo para hermana Nora Galdames, que nos está viendo desde el aeropuerto La Aurora. Hermana Nora nos Cuidadito, escribió eso, ¿no? para darnos ¿qué?
para... Carita. Yo creo que ha de ir por ahí, por Francia, por Alemania, hace o poquito, a Bélgica. Hace poquito yo llegué a visitar a Madanora. Madanora andaba en París, ¿no? No, como en Italia. En Venecia. En Venecia, papá. Así que cuidadito. Un saludo especial a Madanora. Un saludo también a hermano Juan Alonso, a hermana Ninfa Ramírez y a Dayani, que me imagino que ahí está Dayani viéndonos. Así Exacto. que un saludo para Dayani. Edgar Luna, saludo especial a nuestro hermano Edgar Luna también. Así es, un Gracias saludo. por estar pendientes y a todas las personas que nos ven a través de los distintos medios, pastor. Así es, hermano Carlitos. Vamos aterrizando, pastor. ¿Concluimos? Sí. Concluimos con esto de ¿cuál fue el punto que abordamos al principio? Hemos olvidado el llamamiento principal. Y estamos hablando de que nuestro llamamiento principal como pastores y como liderazgo es preparar a los santos para la obra del ministerio. Exacto. Y que debemos permanecer enfocados y atentos hacia esa tarea. Frente a esa tarea también hemos visto que hay ciertos distractores que pueden llevar a que el pastor consuma sus energías y dedique sus esfuerzos en cosas que no hacen madurar o crecer a las personas. Me gusta una frase aquí. En cosas que son buenas, pero siempre lo bueno es enemigo de lo mejor. Exacto. Ojo con esto. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Exacto. Los apóstoles se enfrentaron a esa tentación. Precisamente a eso iba, durante pastor. Ese enemigo, ¿sí? De lo mejor, mire, pastor. Mire. Y fíjese que quiero citar Hechos 6. Tengo Hechos 6 aquí, enfrente mío. Bueno. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Había lío. Había chisme. Murmuración. En la iglesia primitiva. Bueno. Hubo allá. Imagínense. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, que ya eran varios, ¿no? Aquí ya eran más de... no eran los 120, obviamente. Sí, aquí estaban los 3,000 del sí, malos gentiles. Exacto. O sea, entonces, y entonces reúnen ellos a la multitud de los discípulos y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ya? Escojan que servir a las mesas es algo bueno. Claro. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del espíritu, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, o sea, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Correcto. Mucho cuidado. Pastor, líder, hermano, a usted que el Señor lo ha llamado a enseñar, obviamente no estamos diciendo que usted deje de hacer cosas. No. Pero es peligroso ser exhaustivamente, pastor, absorbido. Sí. Por cosas buenas. Y yo creo que pero no es lo principal. Yo creo que el punto está claro, hermano Carlitos. El pastor, si bien es cierto, tiene que hacer muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas hay una que debe ser la que ocupe la mayoría de su tiempo, que es preparar a los santos para el ministerio, para la obra del ministerio. Amén. Y en este caso, yendo a Hechos 6, ocuparse de la oración y el ministerio de la palabra. Bien, hermano Eddie, por favor, el tiempo ha llegado y les agradecemos. Ya nos pasamos por ahí un par de minutos, pastor. Sí. Así que gracias a todos por haber estado con nosotros. Si el Señor nos lo permite, sí, nos vemos el próximo programa. Gracias, hermano Eddie. Sí, un saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente miércoles. Sí, el Señor nos lo permite. Y siempre con nuestra frase, pastor, de Marco Tulio Cicerón. Así es. Recuerde usted, la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Dios los bendiga. Amén. Fe y salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.